Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar el índice tecnológico norteamericano Nasdaq 100. Un índice que ha ido perfectamente a cumplir con el objetivo que tenía yo pensado para este índice. Una caída en torno a los 10.600 puntos y que, como podéis ver, pues de hecho llegó a caer incluso por debajo. Dicho nivel hasta los 10.000, prácticamente estaríamos hablando un poquito por encima de 10.400 puntos. Ahora mismo estamos en un rebote, como podéis ver. Esta semana cerraba en 11.546 puntos. Comentaros que este es un gráfico semanal, cada vela representa una semana y estamos en un gráfico en escala logarítmica. Sin embargo, en este gráfico pues hay algo que me llama mucho la atención y es un nivel de Fibonacci, el 61.8%. Yo voy a mostrar esas coincidencias o algunos dirá casualidades, pero que las casualidades yo no las he visto tan insistentes como lo podemos ver en este índice. Si yo trazo el Fibonacci desde los mínimos de 2020 a los máximos de 2022, voy a darle un poco más de aumentar la letra. A ver, 12. Vemos que la fase bajista se detiene justamente el 61.8%. Esa zona 10.522 que ha respetado en cierre semanal, como veis. No lo pierde. Y a partir de ahí vemos ese rebote que estamos viendo. Fijaros ese bonito rebote. Vale, estupendo, 61.8%. Bueno, puede ser siempre casualidad. Pero vamos a ver que hay otra serie de coincidencias, ¿no? Mirad, aquí en el gráfico podemos ver que la fase bajista está formada por un primer impulso bajista. Aquí, un primero. Ahí tenemos un primer impulso bajista. Luego tenemos un segundo impulso bajista. Ahí. Y tenemos un tercer impulso bajista, que va justamente aquí. Aquí. Vale. Como veis, tres clarísimos impulsos bajistas, cada uno de ellos ha sido corregido a su vez por un rebote. Justamente lo que estamos en este tercer movimiento, después de esa tercera caída que hemos tenido, ese tercer impulso bajista, tenemos un rebote. Este rebote, ¿hacia dónde puede ir? Bueno, pues ya que tenemos definido clarísimamente cuáles son esos movimientos bajistas, esos impulsos, los voy a quitar de en medio, me vais a permitir, para trazar Fibonacci y que veáis cómo ese nivel 61.8%, casualidad de la vida, se vuelve a repetir. Bueno, cogemos el primer impulso bajista. ¿Hasta dónde llega el rebote? 61.8%. Cogemos el segundo impulso bajista. Vale. A ver, un poquito, soy un poco piquismiqui. Vamos a trazar un poquito, se vea mejor. A ver. Ahí. A ver, ahí lo tenemos. ¿Dónde llega el rebote del segundo impulso bajista? 61.8%. Qué casualidad, ¿no? Hemos tenido dos impulsos bajistas cuya corrección en forma de rebote se frenaba al 61.8%. ¿Podría ocurrir lo mismo ahora mismo en ese rebote del tercer impulso bajista? Bueno, pues es una opción. Habitualmente se considera que cuando un movimiento ha tenido tres impulsos bajistas, el tercero nos suele ya mostrar, digamos que una especie de suelo. Bueno, esto sería así un poco. A veces puede ser que tengamos una tercera más extendida, es decir, que podamos tener un rebote y una pequeña caída que nos pueda llevar en torno a los 10.000 puntos. Esto sería malísima noticia, porque obviamente perderíamos 61.8% y lo que nos dice la estadística es que cuando se pierde el nivel 61.8%, el precio puede ya completar justamente ir a caer justo a los mínimos de 2020, 6.770 es lo que yo denomino una noria bajista. De hecho, en algunos de los gráficos que habíamos visto estas semanas atrás que he estado de pausa, un poco pues alejado de YouTube, pues precisamente hay un gráfico que ha completado totalmente una noria bajista. Ahora mismo de cabeza no caigo, pero seguramente si os ponéis a analizar los gráficos que aparecen ahí, me parece que es un valor de renta variable y española, pero no me hagáis mucho caso, aunque me parece que es de renta variable española. Ha completado una noria bajista. Todo lo que sube, baja. La noria bajista no es más que un patrón que yo me he inventado, ni más ni menos, para así un poco pues hablar de valores que a veces cuando vemos un movimiento muy al alza, pues produce un movimiento que se pierde el 61.8% y lo más probable es que vaya al punto inicial donde comenzó la gran tendencia alcista, ¿no? Así que bueno, en principio, si sabemos que el 61.8% ahora mismo es un nivel donde se suele dar la vuelta el Nasdaq e intentar buscar un nuevo tramo a la baja, lo que podríamos hacer
para tener una idea, es trazar nuevamente Fibonacci. Desde lo máximo a este mínimo. Y sabemos que nos podría dar, voy a darle un poquito ahí para que lo veáis este sí mejor. Podríamos ir a buscar la zona de los 12.463 puntos. Ese sería el nivel que en principio podríamos aspirar en el rebote, viendo que anteriormente en 2 ocasiones, 2 rebotes que hemos tenido importantes dentro del Nasdaq en ese movimiento bajista, pues justamente se ha detenido el 61.8%, con lo cual podríamos esperar quizás un movimiento semejante, aunque aquí habrá que ver si realmente hay algo más, porque si hemos estado ya tocando suelo, y de hecho hay un nivel muy importante en este gráfico semanal, y mirad, son 11.000 puntos, a excepción de esta vela que sí que rompe, que nos engaña a todo y se frena justamente el 61.8%, el nivel clave son los 11.000 puntos. Ahí es donde está todo el jugueteo. Fijaros, ahí es donde está el jugueteo. Con lo cual, en principio, podríamos hablar de una especie de suelo donde estamos viendo movimiento. De hecho, fijaros aquí también. Aquí justamente hay un movimiento que lo tenemos muy claro en torno a la zona de los 11.400, 11.500 puntos, donde también se forma un suelo. Hay una vela que cae por debajo de dicho nivel, como veis, se tantea a los 11.000, pero básicamente tenemos una secuencia de velas que también, curiosamente, están por encima de ese nivel 11.000. Es decir, aquí habríamos tenido una dilatación bajista igual que aquí. El nivel de suelo que estamos viendo es la zona 11.000. Perder 11.000 puntos sí que sería una señal de alarma para cerrar cualquier intento de largo buscando pues ese rebote que en principio podría llevarnos a la zona 12.463 puntos. Y si tenemos un poco de suerte, vamos a ver si esto podría intentar buscar la zona de los 13.700, 14.000 puntos, que serían unos niveles bastante interesantes, ¿no? Buscando de que en el Nasdaq ya hayamos visto quizás lo peor. Vamos a iniciar noviembre. Noviembre es considerado el mes más alcista del año, pasando a los ciclos mensuales del año, valga la redundancia. Y además, posteriormente llega diciembre con el tan esperado y anhelado rally de Navidad, que a veces ocurre y a veces no, aunque la estadística nos dice que lo más habitual es que haya rally de Navidad, ¿no? Es la mayor operación de maquillaje de resultados de las empresas, ¿no? Es que cotizan en bolsa. Así que bueno, pues en principio nuestra idea de trabajo sería buscar un rebote en principio hasta la zona 12.460 puntos. Todo lo que sea para 11.000 puntos, evidentemente, ahí habría que cerrar la posición. Y de hecho, fijaros, aquí tenemos un importante hueco. Justamente esta semana empezamos con un hueco de apertura alcista, que fue rellenado pero no anulado. Obviamente, si hubiese sido anulado, no habríamos tenido una vela alcista. Por tanto, podríamos quizás vincular nuestro stop loss a un cierre semanal por debajo del cierre de la semana pasada. Es decir, si el Nasdaq cierra por debajo de los 11.159 puntos, podríamos cerrar ahí nuestra posición. Y para aquellos un poquito que quieran poner un nivel más clave, pues un nivel como los 11.000 en cierre semanal sería una salida inmediata, porque lo más probable es que el rebote hubiese acabado y fuésemos a buscar nuevamente los 10.400, y con la pérdida de los mínimos de este año, pues significaría que habríamos perdido el 61.8%, y por tanto lo que nos puede esperar es que veamos una mayor caída, quizás buscando la zona de los 6.770 puntos. Mucho cuidado, porque es verdad que el mercado está descontando que la Fed va a pisar el freno con la subida de tipo de interés. Así que estamos, pues digamos que en una burbuja ahora mismo de euforia, y evidentemente pues siempre hay que intentar aprovechar los movimientos tanto al alza como a la baja como buenos especuladores. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.